es pecado? Dígale que está a su lado, ¿jurar es pecado? Dígaselo. Bueno, desde niños hemos estado muy familiarizados con el término de jurar, pero aunque estamos familiarizados, puede ser que también esté distorsionado frente a la aplicación y también al saber realmente qué es un juramento. Es posible que a veces por desconocer estas situaciones o estos principios, estas reglas de oro, podríamos decirlo así, a veces cometemos muchos errores e incurrimos en algunas faltas espirituales que de una forma sistemática nos pueden ir afectando. Quiero hablarles un poquito del juramento porque sé que algunos venimos de contextos muy religiosos o simplemente desconocemos y lo hacemos o lo practicamos de una forma cultural, pero desconocemos el origen del juramento o qué es un juramento, si aplica para este tiempo el juramento, en qué momentos yo debo de hacer un juramento o por qué no debo de hacer juramento. Cuando uno no conoce estos temas, habitualmente uno hace juramentos, ¿verdad? ¿Cuántos han visto personas que hacen esto? Por esta cruz, ¿cierto? ¿Se han escuchado eso, no? Por esta cruz. Otros dicen, por mis hijos, ¿cierto? Otros dicen, por Dios. Otras personas dicen, por la Virgen. Otros dicen, que me parta un rayo. ¿Has escuchado eso? Que me parta un rayo. Otras personas dicen, que se abra la tierra. Y todas esas expresiones las anteponen como una forma de garantía de que lo que se va a decir es cierto o es verdad. Y se apoyan en lo más grande o inclusive en lo más sagrado, que puede ser o Dios o los hijos. Otros dicen, por mi mujer. Imagínense. Bueno, ahí sí yo creo que no es tan piadoso lo que hacen. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué es un juramento? Si realmente está bien interponer un juramento para que nuestra palabra sea respaldada frente a un compromiso, a una decisión, frente a darle garantías a una persona frente a mi palabra. Bueno, un juramento es una promesa, realmente es una promesa y es una declaración de un hecho, ¿sí? O de una acción que uno va a hacer invocando algo o alguien, ¿sí? O sea que cuando usted va a jurar o una persona va a jurar, lo que está haciendo es invocando, ¿sí? Algo. Y desde el punto de vista teológico o bíblico, religioso, como usted lo quiera denominar, es un acto que pone como testigo a Dios de una verdad, de algo que usted dice es verdad y pongo a alguien más alto que yo, más poderoso que yo, de que lo que yo le digo es verdad, es cierto. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué puede pasar si yo hago un juramento y, en otras palabras, hago una promesa y no la cumplo? ¿O por qué es la tendencia de las personas a hacer juramentos sin desconocer las implicaciones? Yo estaba investigando este tema y me llamó mucho la atención porque yo he observado mucha ignorancia, como todos, frente a estos temas que a veces son muy sencillos o muy básicos, pero estamos cometiendo algunos errores. Estaba analizando dos motivaciones por las cuales las personas hacen promesa. Por ejemplo, cuando atravesamos un momento difícil de nuestra vida y de pronto no conocemos lo suficientemente a Dios en cuanto a su palabra, en cuanto a lo que Él
declara en su palabra. Y entonces hacemos una promesa. Algunos que éramos religiosos, de pronto, y usted nota que las personas religiosas lo acostumbran a hacer. Dicen, voy a hacerle una promesa al Señor de los Milagros. Otros dicen, voy a hacer una promesa a tal santo. O cuando está en un momento difícil o un cambio de año, por ejemplo, en diciembre se acostumbra mucho el 31 de diciembre, algunos dicen, el próximo año me voy a portar bien. El próximo año voy a dejar todo lo malo. Y otros dicen, y hacen planes, dicen, me voy a entregar al Señor. El otro año, vea, me pego un tiro, dicen, voy a hacer esto y aquello. Y resulta que llega el siguiente año y esa promesa que se dijo o se prometió en público, pues también queda como en el olvido. Entonces la motivación de muchas personas a hacer promesa es cuando están frente a una situación difícil y quieren hacer un trueque con Dios. Es decir, yo te ofrezco esto, Dios, y tú me ayudes. Yo te doy esto, Dios, y tú me retribuyes. Otra motivación a veces es por mucho exceso de alegría. O sea, cuando estamos alegres, contentos, cuando Dios nos bendice de alguna manera y estamos contentos, y en medio de la euforia nos asalta como ese entusiasmo y hacemos promesas a la ligera. Y decimos, nada, este año, mejor dicho, este año me voy a consagrar. Este año voy a renunciar a todo aquello malo que me está alejando de Dios. Y en medio de la euforia y la alegría, cuando de pronto vemos que Dios nos saca de un problema, Dios nos responde de una forma inmediata, una petición. Tú ves la mano de Dios, el milagro de Dios en tu vida, en tu familia. Dices, no, te convences, ¿sabes? Porque Dios es tan bueno que Él hace demostraciones de su poder, de su gloria, y nos va convenciendo, y para Él es sencillo hacer milagros y tantas cosas, pero Él lo hace, es para que nosotros lo entendamos, y cuando nosotros nos alegramos, cuando vemos que Él paga una deuda, sana mi vida, cuando me libra de un problema serio que uno dice, no, realmente fue la mano de Dios. Dios me libró de un juicio, Dios me libró de mis enemigos, Dios me dio el dinero para pagar. Y cuando usted ve esa respuesta de Dios frente a un problema, una necesidad, a veces usted se emociona tanto que dice, no, vea, yo ya entendí, yo voy a darle a Dios lo que es de Dios, yo voy a congregarme, yo voy a hacer esto, me voy a portar bien con mi esposa, yo voy a hacer aquello. Y en esa euforia, vuelves y haces promesas, pero quizás no estás lo suficientemente convencido, y es ahí donde viene el problema. Vamos a leer la palabra del Señor cuando el Señor establece este precepto que entre otras cosas era un mandamiento civil, ¿sí? O se consideraba como leyes humanitarias. Vamos a leer Deuteronomio 23 y el verso 21. Deuteronomio 23, 21. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Miren esto tan delicado, hermanos. Miren tan delicado, o sea, realmente prometerle algo a Dios es serio y es importante también. Porque cuando uno le promete a Dios, usted tiene que estar bien convencido, bien arrepentido, porque es su palabra la que usted hace. Pero esto como ley en el Antiguo Testamento, porque vamos a leer otro texto más del Antiguo Testamento, donde la ley fue añadida no para justificarnos, sino para mostrar nuestra incapacidad frente al poder
y la majestad de Dios. Y la ley también lo que hizo fue dar el conocimiento del pecado. Dicho de otra manera, la ley mostró esa incapacidad, esa insuficiencia de nosotros poder no solamente decir la verdad, sino sostenernos en esa verdad. Porque esto va más allá de solamente expresarlo. Esto hace parte del carácter, de la palabra, del cumplimiento, de cómo yo lo que digo lo debo de cumplir. Por eso el apóstol Pablo habla acerca del pecado, que el pecado se revela entre nosotros. Hay una naturaleza carnal y espiritual y ellas no se oponen. Lo espiritual quiere acercarse a Dios, el espíritu está dispuesto a buscar a Dios, pero la carne es débil. Y hay esa puja entre la carne y el espíritu, y es posible que usted en su mente quiera hacer cosas buenas y lo que dice, lo dice bajo conocimiento, bajo convicciones, pero el solamente creerlo y quererlo hacer no es suficiente, porque usted ve otra ley que se revela contra usted y termina imposibilitando. Por eso el Señor, cuando muestra el juramento en el Antiguo Testamento, le dice al hombre: mira, si usted jura, realmente cumpla. Pero si usted no, más bien no prometa, porque difícilmente vas a cumplir. Porque el juramento de Dios y el precepto de Dios es perfecto. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Noé que construyera un arca, le dio las medidas y le dijo que las cataratas del cielo iban a caer sobre la tierra y que iba a haber un gran diluvio. Aunque Noé no sabía que era un diluvio, Dios en su tiempo cumplió ese precepto y el mundo, esos antidiluvianos, realmente fueron anegados en agua y solamente 8 personas se salvaron. Y el Señor estableció un pacto y le dijo a Noé que el arco iris, ese arco iris que iba a salir, cada vez que él lo viera o los hombres viéramos ese arco iris, era una señal, un compromiso de que el Señor, una promesa que el Señor nunca jamás iba a destruir la raza humana o la tierra, digámoslo así, por medio de agua. Y hasta el día de hoy, usted cuando ve el arco iris, eso es una promesa que Dios cumplió con la humanidad y todavía la sigue cumpliendo. Es decir, el juramento de Dios, la promesa de Dios es fiel. Él es inmutable, Él no cambia. Él no cambia de decisión, él no se retracta de sus palabras. Él es infalible. Pero el hombre, nosotros, sí fallamos. Pero en el Nuevo Testamento, o vamos a leer el último texto del Antiguo Testamento, quiero que leamos un texto más. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5 y el verso 11. Cuando el Señor le da la ley a Moisés en el monte Sinaí, le da los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos que fue bastante relevante fue este. Le dijo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Este decálogo confirma que nosotros no podemos invocar a Dios en vano o anteponer a Dios como testigo o como garantía de algo que nosotros no vamos a cumplir. Cuando yo prometo o digo algo en nombre de Dios y no lo cumplo, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Y a veces nosotros, de una forma folclórica, o puede ser que sin conocimiento, a veces hacemos alusiones a momentos, a expresiones
que se nos salen por no tener este tipo de enseñanzas o por desconocimiento, o en el peor de los casos, usted sabiendo y lo hace, ya es más grave todavía. No podemos anteponer juramento o poner a Dios como testigo de algo que uno sabe que no va a poder, ni tampoco tiene el poder para hacerlo. Por eso, esta noche es posible que alguno de ustedes, y la verdad lo hago con todo el respeto, esté de pronto faltando a su palabra y está colocando como garantías cosas que usted no es el dueño ni tampoco le pertenecen. Vamos a tener algunas consideraciones. Por ejemplo, cuando hay algunas instituciones del gobierno o privadas que garantizan la fe de una palabra o de algún documento, por ejemplo, las notarías. Las notarías o el notario es una persona natural que presta un servicio público para, él hace uso de la investidura pública por la ley que le otorga para dar fe de algunos actos, digámoslo así, y dentro de su ejercicio de documentos donde da fe que son reales, que son fieles, o que la palabra o la declaración de la persona que hace queda sentada como que es legítima. Eso hace un notario. Pero nosotros como cristianos, el Señor Jesucristo hablando en el monte, porque ahí el texto que leímos al principio del culto, el Señor les está enseñando a sus discípulos y está dando el sermón del monte. Y ahí en el sermón del monte, Él les dice, mire, el juramento le da a entender, y va la ley, le dice, el juramento era esto y aquello. El juramento es una forma de promesa, de pacto, de compromiso. Pero el Señor dijo, pero yo os digo, sí, el Señor dice, yo os digo, en otras palabras, quiero rectificar, quiero más bien que ustedes entiendan que en este tiempo que estamos en la gracia de Dios, o se va a manifestar la gracia de Dios, ustedes no juren por el cielo, no hagan promesas por el cielo. Estaba recordando en estos días, no sé si algunos se dieron cuenta de la noticia, que un señor fue a una notaría y luego fue a instrumentos públicos a protocolizar la plaza de Caicedo. Dijo que la plaza de Caicedo era de él. No sé si algunos se dieron cuenta de eso. Él llegó y dijo, no, yo quiero que por favor quiero asentar de que yo soy el dueño de la plaza de Caicedo. ¿Ustedes creen que le prestaron atención? Hay personas que son ilusas y obviamente piensan eso. Entonces, a veces, este ejemplo que para algunos puede ser alguien iluso, es casi lo mismo cuando yo pongo al cielo como garantía de lo que yo voy a decir. Entonces el Señor dijo, ustedes no juren por el cielo, porque el cielo es mi trono, dijo el Señor, ni por la tierra, porque ella es el estrado de mis pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque tú no puedes hacer un cabello ni blanco ni negro. Es decir que yo no puedo anteponer juramento frente a algo que yo no tengo potestad, no soy el dueño, ni tampoco me enseña la palabra del Señor. Bueno, la pregunta es, hermano, y cuando alguien, y yo soy un funcionario público, y me toca jurar frente a la Constitución, frente a las autoridades, ¿qué tengo que hacer yo? O estoy haciendo juramento a la bandera, o cuando tengo que jurar frente a una declaración, frente a un juzgado, frente a un proceso judicial, tengo que jurar. ¿Qué debo de hacer? Bueno, estas son protocolos dentro de una institucionalidad que hay que, obviamente lo que se busca es que usted lo que va a decir es la verdad. O cuando usted va a asumir un cargo público, usted lo que va a decir es que yo voy a cumplirlo, o sea, yo voy a obedecer, yo voy a ser una persona honesta y dentro de los
parámetros que la institución me requiera, yo voy a hacer todo lo que se me exija. Yo voy a ser leal a la empresa, yo voy a ser honesto con mi jefe, con mis trabajadores, con todo ese manual de convivencia y de obligaciones que usted le imponen en un trabajo o en un empleo. Es decir, que el juramento tiene que usted ubicarlo dentro del contexto, dentro de a qué usted lo va a aplicar. Entonces, si hoy, como cristiano, usted quiere que su palabra tome relevancia, que lo que usted promete lo va a cumplir, el Señor le dice, vea, no prometa por nada de esas cosas. Que el sí sea sí y que el no sea no. Si usted le prestan $1.000.000 y le dice entonces la persona, ¿cuándo me los pagan? Y usted le dice, yo se los pago en un año. Llega el año y así usted haya puesto letra de cambio, así haya hipotecado algo, así usted haya colocado todas las garantías, pero si llega esa fecha y usted no paga, así hayan todas esas garantías, usted está siendo un mentiroso y está faltando a su palabra. De manera que el juramento es más que una garantía de poner algo como soporte, sino es tu palabra, es la expresión y el compromiso y la coherencia que debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios. Que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Hermano, mañana usted me acompaña al aeropuerto. Sí, claro, yo voy. ¿A qué horas? A las 4 de la mañana. Yo a esa hora ya estoy despierto. A las 4 de la mañana nos vamos. Listo. 4 de la mañana no aparece. ¿Y qué pasó? No, y al otro día o más tarde, no, me quedé dormido. Eso es faltar a la palabra. Cuando tú haces promesa, cuando tú te comprometes con tu palabra, ya tienes que cumplirla. No solamente por ser creyente, sino también por respeto a la persona, por respeto a los compromisos. Hoy en día, por eso hay tantos elementos de garantía que las personas piden para poder asegurarse frente a los negocios. Pero lamentablemente las personas hoy están faltando a la palabra y a los compromisos, y por eso la justicia humana ahora es la vida. Ahora ya no vale una letra de cambio, no vale la palabra, sino la vida de la persona. Si no pagas, te mueres. Si no pagas, tienes que sufrir las consecuencias. Si no cumples, tienes que meterte en problemas. Por eso el Señor nos recomienda en esta noche que nuestra palabra, nuestras acciones sean verdad. Que no nos ilusionemos, no hagamos promesas falsas, no nos comprometamos si realmente no vamos a cumplir. Así usted tenga muy buena voluntad. Así usted diga, es que yo quiero. Analice muy bien lo que va a decir. Analice muy bien en qué se va a meter. Reflexione qué va a decir antes de hacer promesa. Mira, y quiero terminar con lo que dice Eclesiastés, capítulo 5 y el verso 2. Eclesiastés, capítulo 5 y el verso 2. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace, en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar,
ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Alabanzas al Señor. Es mejor no prometer. Ahora, ¿qué garantías y qué beneficios tiene cuando uno promete algo? Pues si usted lo hace de verdad y de corazón, pues esto te da respaldo de Dios. Dios le agrada la obediencia, Dios le agrada a la persona que es honesta, que cumple sus palabras, que cumple lo que promete. A Dios se agrada y se te va a añadir muchas bendiciones. Ahora, no pienses que con Dios tú tienes que prometerle algo para que Él te dé, porque esa es la cultura o la filosofía del mundo. Es un mundo materialista donde nadie da nada gratis. Y es posible que tú estés como mal acostumbrado de que de pronto siempre has tenido que dar algo para que te den y tú tienes esa filosofía de que no, nada es gratis, yo tengo que dar para que me den, yo tengo que comprar el amor de esta mujer, yo tengo que comprar esto, yo tengo que ser servicial para que me abran puertas, yo tengo que dar o sacrificarme para que me den algo. Uno viene habituado frente a ese estilo o esas propuestas que el mundo hace, porque el mundo existe esa filosofía, nada es gratis. Pero quiero decirte que en Dios es maravilloso. Dios, el Señor Jesucristo, cada vez que Él hizo un milagro, Él jamás le exigió a alguien algo para Él tener que hacer el milagro. Lo que pasa es que otra cosa es ser obediente a su palabra. Cuando yo empiezo a obedecer la palabra, pues Él me da de esos beneficios porque son leyes que Él tiene que, como legislador, cumplir y recompensar y retribuir. Pero Él, si quiere darte un milagro o hacerte un favor, Él lo hace por gracia, por fe. Por eso mira, por ejemplo, el perdón. El perdón es algo que Él ya lo hizo todo. Es un sacrificio que Él hizo perfecto y tú no tienes que ir al cerro de las Tres Cruces, ni pagar indulgencias, ni hacer responsos o cualquier cosa que a veces nos enseñan de una forma religiosa para alcanzar el favor de Dios. Todo es por fe en Jesús. Cuando yo creo en el Señor, cuando yo obedezco a su palabra, Él me bendice. Mira lo que dice el Salmo 32 y el verso 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, ser dichoso, ser feliz. Aquel a quien el Señor le atribuye justicia sin obrar, solamente por creer. Cuando uno le cree al Señor, cuando usted le dice, Señor, yo le creo, usted me puede sanar, usted me puede bendecir en esto, usted me puede hacer aquello. Y cuando usted le cree al Señor y lo hace en fe y le cumple a Dios, pues Él se agrada. Y cuando usted también siente o recibe el beneficio, pues esa gratitud lo impulsa a uno a serle fiel a Dios en lo que Él ya ha establecido en su palabra. Por ejemplo, eso es lo que hablábamos, por ejemplo, de los diezmos, que entre otras cosas el lunes los invito, vamos a tener el seminario del 90% más la bendición de Dios. Veíamos etimológicamente e históricamente y teológicamente la bendición de dar a Dios el diezmo. Jacob, después de haber sido perseguido y vivir una vida tan desordenada y siendo estigmatizado por todo el mundo, por su familia, él le hizo una promesa al Señor. Él le dijo al Señor, si usted me guarda de mis enemigos, si usted me ayuda, si usted mejor dicho, me da pan, me da alimento, me bendice en todo, usted será ese Dios que yo ando buscando y lo va a tener aquí cerca de mi corazón y me voy a entregar de verdad. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Jacob reaccionó así porque cuando él recibió
tanto beneficio de parte de Dios, hermano, uno no puede ser ajeno ni insensato de que Dios a mí me esté dando bendiciones, me esté bendiciendo en todas las áreas y yo no corresponderle a su palabra. Ese es el engaño del pecado, cuando nosotros queremos hacer promesas a Dios y en el fondo sabemos que no le vamos a cumplir. En el fondo o te olvidas o simplemente te quedas en el camino. Por eso es que no avanzas en tu vida. Cuando uno realmente es sincero y se arrepiente de verdad, y uno es agradecido con el Señor, dice: Señor, es que usted ha sido demasiado bueno conmigo. Yo no puedo fallarle, yo no puedo negar lo que usted pide en su palabra, lo que usted me exige a mí como cristiano. Yo lo voy a hacer porque estoy agradecido y le cumplo al Señor. Y termino diciéndoles que el Señor recomienda que nuestra palabra en este tiempo tome relevancia, que tu sí sea sí y tu no sea no. No te comprometas, no digas algo adicional, porque termino con lo que dice la palabra del Señor en Mateo 5 y el verso, vamos a Mateo capítulo 5 y el verso 37 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras traducciones dicen: y si usted le aumenta, ya es pecado. O en otras palabras, si usted no cumple, es pecado. Santiago, por ejemplo, habla de aquellas personas que se emocionan y dicen: no, yo sé, mañana. Eso está en Santiago capítulo 4, verso 13. Vamos a leer este texto, Santiago capítulo 4 y el verso 13. Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. A veces nosotros hacemos planes a la ligera y pronosticamos y declaramos cosas. Hoy está muy de moda la palabra, el declarar, el confesar, pero no. La palabra más prudente que debemos de hacer es: hermanos, si el Señor quiere, haremos esto. Si es la voluntad de Dios, el próximo año viajaremos. Si es la voluntad de Dios, este año quiero hacer esto y aquello. Yo sé que voy a ponerle este plan en las manos del Señor para que Él me ayude. Si el Señor lo permite, iremos y volveremos. Si el Señor quiere que haga este negocio, lo haremos. Si el Señor quiere que yo haga este viaje, lo voy a hacer si Él me guía. Ya estamos en las manos de Dios. Antes, cuando usted no conocía a Dios, usted tomaba decisiones y hacía promesas y asentaba como un hecho lo que iba a hacer. Pero ahora no, tú eres un hijo de Dios y tienes conocimiento. Por eso no hagas planes a la ligera. No te comprometas con cosas que no vas a cumplir. Más bien dile al Señor: ayúdame a guardar mi lengua y a tener entendimiento para que no peque contra ti. Démosle gracias a Dios. Y así quedamos despedidos por esta poderosa palabra que Él nos ha regalado en esta noche. Cierra tus ojos, ahí donde te encuentras. Es posible que has venido haciendo promesas en falso, has venido diciendo cosas sin consultar con Dios, has venido haciendo falsas promesas de expectativas que no son reales, pero esta noche el Señor nos ha aterrizado con su palabra. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Oremos. Señor, te doy gracias esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestra vida.
Tu pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces hacemos juramentos y tomamos tu nombre en falso, Señor. Permítenos que nuestra palabra, Señor, tenga esa validez, esa contundencia, esa fidelidad, Señor. Ayúdanos a ser coherentes entre lo que pensamos y creemos y actuamos, Señor. Ayúdanos y permite que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón. No vamos a hacer juramentos en falso, sino que vamos a cumplir, a ser obedientes, Señor, y a hacer lo que tenemos que hacer como para ti, no para los hombres, sino para ti. Señor, permítenos que esta noche descansemos en paz, porque tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos, hermanos, que pasen buena noche y Dios me los bendiga.